Bueno, usted lo va a encontrar a esto como transmitir el Evangelio 4, ¿sí? En los videos que vamos subiendo. Esta mañana, antes de las 6 de la mañana, estaba orando por esta palabra y me desperté con el título de esta noche, ¿sí? Recuperando la unción apostólica original. ¿Cómo es? Recuperando la unción apostólica original. Recuperando la unción apostólica original. Y bueno, yo me levanté muy conmovido por el Señor. Le dije a mi esposa, me voy a la computadora, voy a escribir, pero no escribí nada. Y estuve allí orando, recibiendo muchas cosas de Dios, pero no sabía cómo ponerlas en palabras. Y después ya, con el paso del día, el Señor fue rellenando los huequitos que por ahí tenemos en nuestro corazón para que podamos alcanzar lo que Él quiere. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando una vez más sobre transmitir el Evangelio, pero en el tema de recuperar la unción apostólica original. Cuando hablamos de lo original estamos hablando de un origen, y nuestro origen, ¿sabe cuál es? Es Cristo. Él es el precursor de nuestra salvación. No podemos negar que Cristo es el origen ¿de qué? Del cristianismo. No hay cristianismo sin Cristo. Amén. Sin embargo, ¿qué tiene que ver unción apostólica con transmitir el Evangelio? O mejor dicho, ¿qué queremos decir con esto de unción apostólica? Ustedes habrán escuchado que se habla por ahí, en medio como que está de onda, así, hablar de unción apostólica, de lo apostólico. De hecho, nosotros como iglesia nos llamamos Movimiento Apostólico Cristiano. Pues hoy usted va a tener, y espero yo, una revelación de lo que Dios desea que entendamos por unción apostólica. En primer lugar, vamos a definir la palabra unción. Usted ha visto que mucha gente se arrima y pide, yo quiero tener más unción. De hecho, cuando uno pregunta ¿quién quiere tener más unción?, todos levantan la mano. Yo quiero tener más unción. ¿Pero qué es la unción? ¿Sí? La palabra unción viene de la palabra griega crisma. ¿Cómo es la palabra? Crisma. En griego, unción se dice crisma y significa ungüento o unción. En la antigüedad se preparaba a base de un aceite y de hierbas aromáticas muy especiales. En el Antiguo Testamento se usó la unción con un significado espiritual. En Israel era costumbre que se distinguía, ¿sí? Era una costumbre que se distinguía por el uso de un aceite especial que estaba prohibido usar en otras aplicaciones. Allí anote usted Éxodo 30, 22 al 33, después léalo en la casa. Ahí usted tiene hasta cómo debía ser preparado, los ingredientes que tenía que tener el aceite de la santa unción. Era un aceite especial que lo tenían que hacer perfumistas especializados en el tema, porque debía ser algo especial y solamente usado en aquellas cosas que Dios determinaba. Con este aceite se ungían los objetos que se relacionaban con el culto del pueblo de Dios. Se ungían a los sacerdotes, se ungían a los reyes y se ungían a los profetas. ¿Sí? La unción simbolizaba la consagración de una persona ungida para Dios. Era consagrado para una función particular dentro de los propósitos de Dios. Ahora bien, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se emplea solamente la palabra unción en un sentido metafórico, haciendo referencia al Espíritu Santo. Es más, yo me quedé asombrado. ¿Sabe cuántas veces está la palabra unción en el Nuevo Testamento? 3 veces solamente. Y en un solo libro de la Biblia, en Primera de Juan capítulo 2. Así que acompáñame en esa lectura. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Fíjese, esta palabra, que en griego es crisma, que significa unción, ¿sí? Está usada solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y el versículo 27. Son 3 casos donde se usa la palabra unción. ¿Ya lo tiene? Bueno, no lo lea todavía. Ponga el dedo ahí, tápelo.
¿Ya lo tiene? Ahora tómese el trabajo de decirle al que está al lado. Este está hablando de vos, preguntar. Después contestar, ¿sí? Ahora dice así. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros, dice el apóstol Juan, le está escribiendo a la iglesia, no a una iglesia, sino a toda la iglesia, y dice, vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del Santo. Este mismo versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de esta manera: Cristo, el Santo, les dio a todos ustedes el don del Espíritu, así que todos conocen la verdad. Es decir, que aquí está hablando de una unción que nos ha dado Cristo, y esa unción, ¿sabe qué es? No es un aceite, es el Espíritu Santo de Dios. Ajá, ¿qué le parece? Sigue diciendo, versículo 27, búsquelo. 2:27. Dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No es como el aceite que le ponían al rey y con el tiempo eso desaparecía. Era algo distintivo. Imagínense que era generalmente era como un cuerno que llevaba el sacerdote lleno de este aceite especial y se lo derramaba literalmente en la cabeza de la persona que era ungida. Entonces esta persona, imagínense, quedaba todo cubierto de aceite. Pero eso pasaba, ¿me entiendes? No quedaba así toda la vida. Pero aquí el apóstol nos está diciendo, la unción que recibiste, ¿qué pasa? Permanece. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os haya enseñado, permaneced en él. A uno le gusta esto y dice: a ver, pastor, yo no tengo que venir a la iglesia, no necesito que me enseñen. No, la unción te enseña. Y la unción nunca te va a enseñar que te quedes en la casa. Amén. Porque la unción es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Amén. Este mismo versículo 27, en la versión Dios habla hoy, mire cómo dice: pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. Y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. ¿Qué le parece? Entonces, todos aquellos que un día pusimos nuestra fe en Jesucristo, y quiero aclarar qué es poner nuestra fe en Jesucristo. Poner nuestra fe en Jesucristo es muy sencillo. Es poner nuestra fe en Jesucristo. Ahora yo le voy a explicar. Yo me casé con María Inés. ¿Qué significa? Que me casé con María Inés. Si usted va a mi casa no va a encontrar otra esposa. ¿Está entendiendo? Mi única esposa es María Inés. ¿Está comprendiendo? Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, es que pongo mi fe en Jesucristo, en nada más. ¿Está entendiendo? No es que yo pongo mi fe en Jesucristo y bueno, hay un santito que por ahí me da una mano y me ayuda, y también mis antepasados que ya han muerto me dan una mano y me ayudan. No, Señor, no es así. Eso no es poner la fe en Jesucristo. Poner la fe en Jesucristo es olvidarme de toda otra ayuda para declararle a Él mi único Señor y Salvador. Amén. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo de esta manera, Dios me unge con su Espíritu Santo. Derrama sobre mí de su Espíritu Santo. Me separa de todo lo demás para transformar mi vida en una nueva persona. En el Nuevo Testamento, la palabra unción hace referencia solamente al Espíritu Santo. Es decir que nuestra unción justamente es el Espíritu de Dios.
Así que mirale la cara al ungido que tenés al lado. Esa persona que está a tu lado tiene el Espíritu de Dios en su vida. Ha sido ungida nada menos que por Dios con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1, 21 y 22, búsquelo, hace referencia a esto. 2 Corintios 1, 21 y 22. Lo después un momentito, así usted lo encuentra y lo leemos. 1, 21 y 22. ¿Ya lo tienen? Bueno, espero. Dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Quién lo ungió? Dios. Ajá. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una vez más el apóstol está haciendo referencia, relacionando unción con tener en nosotros el Espíritu de Dios. Jesucristo también fue ungido de esta manera al pasar por el bautismo de Juan. ¿Se acuerda qué pasó cuando Cristo fue bautizado? Se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios de una manera visible como una paloma y vino sobre Jesús, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la unción de Cristo. Eso está escrito, si usted lo quiere leer, en Hechos de los Apóstoles 10, 37 al 38. Lo espero porque está bueno que usted lo pueda leer ahí. Hechos 10, 37 al 38. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué es lo que se había divulgado? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una persona ungida es una persona que está con Dios. Amén. Entonces, cuando va, ¿quién va con él? Dios. Cuando ora, ¿quién responde con él? Dios. Amén. No es una persona que siente que él es algo especial, porque sencillamente sabe que es un portador de una unción, de una gracia, que es Dios mismo en su vida. Esta unción que estaba en Cristo no se trataba de ningún aceite especial, sino del mismo Espíritu Santo, distinguiendo la persona de Jesús. Escuche bien esto. Esta unción, esta llegada del Espíritu de Dios sobre la vida de Jesucristo, lo transforma a ese Jesús de Nazaret que hemos leído en Cristo. ¿Se acuerdan que la palabra en griego para unción es chrisma? Bueno, la palabra para ungido es Christos. ¿De dónde viene la palabra? Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces, Jesús de Nazaret se transforma en Christos, en el ungido, en el Mesías en hebreo de Dios, cuando es bautizado en el Jordán y el Espíritu de Dios desciende sobre él. Por eso es que después de ese bautismo, en Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús está en la sinagoga y le dan el rollo para que lea de las Escrituras, y él lee en Lucas 4, 18, búsquelo rápidamente, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya no se veía la paloma sobre él, pero el Espíritu de Dios seguía en él, porque esa unción permanece. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Todo el desarrollo del ministerio de Jesucristo tiene como origen esta unción que lo transformó en el ungido, en el Christos, el Cristo de Dios. Amén. ¿Se entendió? Ahora bien, no podemos nosotros pretender hacer la obra de Dios, trabajar en su reino, buscar su reino,
sin pasar previamente, como Él lo hizo, por el Jordán. Sin el Espíritu de Dios, transmitir el Evangelio es imposible. Diga conmigo, sin el Espíritu de Dios, transmitir el Evangelio es imposible. No se puede. Usted puede transmitir cosas intelectuales, puede transmitir técnicas para que la gente pueda conocer o elegir o decidirse por Cristo, pero solo está transmitiendo esto, intelecto. Cuando el Espíritu de Dios está en una persona, esa persona ya no transmite solo cosas de acá de la mente, sino que está transmitiendo vida, como lo hacía Jesucristo. Amén. Entonces, no podemos transmitir el Evangelio sin la unción de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era ungida, ya sea como rey, como sacerdote o como profeta, toda su vida era afectada por ese acto de ungimiento en el que había estado presente. ¿Está entendiendo? ¿Se acuerda cuando David fue ungido? Que fue Samuel y le ungió, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando fue ungido Eliseo? Que Elías llevaba su cuerno y derramó el aceite sobre la vida de Eliseo, ¿se acuerda? Entonces, la unción, cuando fue ungido Aarón, la unción de Dios, ¿sí?, afectaba la vida de esa persona de una manera drástica. Cuando David fue ungido como rey, ya su vida no pudo ser la misma, ya dejó de cuidar las ovejas, ya se transformó en rey. Y hubo un proceso en su vida en el que tuvo que aprender nuevas cosas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si David era ungido como rey y él hubiera dicho, che, está buena la unción, pero a mí me gusta cuidar las ovejitas, para mí lo mío está en el campo, que está ahí en un palacio? ¿Saben? Hubiera sido medio tonto, ¿no le parece? Que lo unja el rey y se quede ahí con las ovejas, ¿no le parece? Sin embargo, eso nos pasa a muchos de nosotros. Hemos recibido mucho más que la unción de David, la unción del Santo de Dios. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y sin embargo nosotros decimos, bueno, pero yo voy a seguir viviendo como venía, ya de a poquito voy a ir, no, yo ya voy a ir, y nunca cambiamos. ¿Me está entendiendo? Si la unción de Dios está sobre tu vida, un día Dios nos va a pedir cuenta qué hemos hecho con esa unción. Hoy en día mucha gente tiene en poco la salvación tan grande que un Dios tan misericordioso nos ha dado. Una salvación que incluye el ser ungido, nada menos que con el Espíritu de Dios, simplemente por poner nuestra fe en Jesucristo. Si te estás preguntando por qué me cuesta transmitir el Evangelio, por qué a mí me cuesta hablarles a otros de Cristo, pues esta es la respuesta. Te está faltando unción. O quizás teniendo unción, no has sabido desarrollar esa unción en tu vida. Amén. Por ejemplo, todos aquí tenemos músculos. Sí. ¿Qué le parece, doctora? Todos tenemos músculos, ¿verdad? Todas las personas tenemos músculos. Pero a algunos se nos ven más que a otros, ¿verdad? Por ejemplo, a mí. Un paquete de músculos. Bueno. ¿Me está entendiendo? Si yo desarrollo mis músculos, pues se van a ver más y voy a poder hacer más cosas con mis músculos, ¿verdad? Pero si no los desarrollo, no es que los pierdo, pero sin embargo me veo privado de muchas cosas. ¿Está entendiendo? Lo mismo pasa con el Espíritu de Dios, es la unción que Dios me ha dado a mí. Pero si yo elijo no vivir en función de ese poder que Dios me ha dado y vivir como venía viviendo antes, pues esa unción no la pierdo, pero es como que no está haciendo lo que debe hacer en mi vida. Y entonces la vida de ese cristiano es una vida frustrada. Es una persona que dice, tengo que ir a la reunión de nuevo. Y ya voy a ir porque ya van 10 veces que voy faltando y ya me van a empezar a preguntar y no me gusta que me pregunten. ¿Me entienden? Entonces esa persona está, voy a ir al taller porque, para que se sienta contento el tallerista. Y no se da cuenta de la unción que tiene. ¿Me entiende? ¿Me está comprendiendo? Mire todo el trabajo que tenemos. Y hay mucho más. Hay mucha gente que está esperando. Esto se hizo para gente que Dios va a poner en tu corazón para que se lo des. Pero no se lo vas a poder dar, ni vas a querer darlo sin la unción de Dios. Amén.
yo creo que cuando vemos la unción y lo vemos bíblicamente, nos damos cuenta que las personas o los siervos de Dios hemos complicado un poco esta palabra a la gente y le hemos llamado la unción esta, la unción aquella, y ahora venga por la unción esta y venga por la otra unción y venga por la otra unción. Pues la unción es una sola, ¿entendió? La unción es el Espíritu de Dios. ¿Ha oído? ¿Y usted qué unción tiene? La del Espíritu de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿unción qué es? El Espíritu de Dios. ¿Cuándo viene esa unción? Cuando usted pone su fe en Jesucristo. Es sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no la veo? ¿Por qué no la desarrolla? Amén. Ya dejar de andar buscando unción, desarrollar la unción que Dios te ha dado, valorar la unción que Dios te ha dado. Ahora bien, ¿qué queremos decir con unción apostólica? Permítame explicarle que unción apostólica no es un término bíblico, sino es una manera de poner de una manera más didáctica, ¿sí?, lo que estamos esperando de la unción o de la manifestación de la unción. ¿Se entiende? En Hechos de los Apóstoles 4, versículo 13 al 31, vamos a leer una historia donde vamos a encontrar la manera en que los primeros apóstoles canalizaban la unción de Dios. Es decir, ¿qué hacían los primeros apóstoles con el Espíritu Santo? ¿Está entendiendo? En este pasaje lo vamos a ver. Mire lo que ocurrió. No se asuste, que es medio distinto a lo que pasa hoy, ¿eh? Dice así la palabra, versículo 13, ya lo tienen. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, esto sucedió después que Pedro y Juan, ¿se acuerdan?, hacen el milagro en la entrada del templo de sanar a un hombre cojo, ¿se acuerdan? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos eran los principales sacerdotes, la gente que había visto el milagro. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, pregunta, iglesia, ¿qué entiende usted cuando dice les intimidaron? Que le dijeron: mire muchachos, disculpen, no, pero ¿sabe qué? Nos parece que ustedes no hablen más de eso. ¿Dale? ¿Así? Intimidar es hablar en voz alta. ¡Basta de hablar de este nombre! ¿Me entiendes? Los discípulos han estado así. ¿Me está entendiendo? Y habrán puesto cara de bien malo estos principales sacerdotes, equivocadísimos obviamente, intimidándolos a los primeros apóstoles para que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y miren lo que le responde Pedro y Juan. Ellos eran gente sin letra. Usted ha visto lo que hacen muchas veces las autoridades cuando ven a una persona que no tiene estudio. Pues se agrandan y los humillan, ¿verdad? Y estos humildecitos que no tenían estudio le contestaron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué tal, no? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron. ¿Qué significa que les amenazaron? Si ustedes siguen, agárratela, Pedro, mira que yo sé dónde viví, ¿no? Mira que yo sé que tu esposa va a hacer las compras allá, mira que tus hijos, yo los conozco, Pedro, ¿eh? Ojo, Pedro, ojo, Pedro, que te vas a venir a la ruina, ¿no? Y Juan, mira, vos tenés cara de bonito, pero vos no sabés la que te viene. Los amenazaron. Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, versículo 21, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense, 40 años cojo y de pronto sano. Y puestos en libertad vinieron a los suyos,
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y aquí quiero que vean cómo se manifestaba la unción. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira qué oración preciosa: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y mira lo que le piden al Señor. Y ahora, Señor, prospera nuestros negocios para que andemos bien. Así le dicen. Y ahora, Señor, que a ellos les vaya mal y que a nosotros nos vaya bien. Así le dicen, así usaban la unción. Y ahora, Señor, hacernos famosos, que salgamos en la tele, que la gente nos conozca, que seamos gente poderosa. No, miren lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Unción apostólica. Les voy a decir qué entiendo yo por unción apostólica. Unción apostólica es la manera en que canalizaban la unción los primeros apóstoles. Unción apostólica no es que yo soy más que todos los demás, unos tienen que venir debajo mío, no, eso no es unción apostólica. Unción apostólica era la manera en que los apóstoles canalizaban la unción que Dios les había dado. No buscaban la unción para crecimiento personal, no buscaban la unción para crecimiento económico, no buscaban la unción para autopromoción, sino para sencillamente extender el reino de quien los había ungido. ¿Está entendiendo? Vos tenés unción, hermano, y la unción la podés usar para cosas que Dios no te dice que no lo hagas, pero la podés usar para cosas que Dios quiere que la hagas. La unción apostólica, para mí, hermanos, humildemente se los digo, es sencillamente permitir que el Espíritu de Dios siga llegando a los corazones de las personas. Nunca unción apostólica va a ser hacer a un hombre más importante que los demás. Unción apostólica es lo que hace que los hombres nos acerquemos al que está caído para poder extenderle la mano. Amén. Esta es la unción original que debemos recuperar para transmitir el Evangelio. Yo no puedo sin esta unción, tener el denuedo para predicar el Evangelio. ¿Saben qué es denuedo? Denuedo significa ser franco en palabra, confiado en espíritu y presencia. Y según el diccionario, denuedo significa brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Y hay mucha gente que perdió el denuedo de hablar del Evangelio, que tiene vergüenza, que tiene miedo. No le quiero decir porque va a dejar de ser mi amigo. ¿Qué me importa que ya no sea mi amigo? No se merece mi amistad si él no está de acuerdo con mi Cristo. Es que puedo perder el trabajo. ¿Y qué importa un trabajo? Si hay otros que están esperando ser salvos, están esperando tu denuedo. Estos primeros hombres que usaron la unción de Dios para crecimiento del reino de Dios, era gente que había encontrado en Dios su tesoro, y no que estaban buscando que Dios les dé un tesoro a ellos. ¿Está entendiendo? Como lamentablemente muchas veces vemos en medio de la iglesia. Iglesia, vamos a transmitir el Evangelio, pero vamos a transmitirlo recuperando la unción apostólica, la unción original. Esa unción que no es solo para uno, sino es para todos. Amén. Para todos aquellos que quieren que la unción les guíe,
No para todos aquellos que quieren que la unción haga lo que a ellos les parece. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquellos que no buscan la unción para que les conceda lo que ellos quieren, sino aquellos que saben que tienen la unción y están dispuestos a hacer lo que la unción quiera en su vida. Porque unción, hermanos queridos, no es un aceite derramado en nosotros, sino el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Un Espíritu que nos habla, un Espíritu que nos guía, un Espíritu que nos revela, un Espíritu que nos corrige, un Espíritu que nos fortalece, un Espíritu que nos respalda para hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Yo le quiero invitar a que usted hoy piense un momento. Cierre sus ojos allí, cierre su Biblia, su cuaderno. Oh Señor, he entregado tu palabra y te pido por mi vida, Señor, porque esta palabra es para mí, Señor.